siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amparados en esta promesa nos convocamos todos los días para una lectura reflexiva de las Sagradas Escrituras, capítulo tras capítulo, en este espacio que llamamos Reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 8 del libro de Éxodo y lo hacemos con este espíritu de oración. Señor, al meditar en tu palabra, lo hacemos en tu nombre para que nos hables y para que apliquemos mensajes a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Recordamos que estamos leyendo, meditando y reflexionando todos los días sobre el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, que significa salida, ¿no? Que significa o que resume todo el relato de la liberación del pueblo, de su peregrinar por el desierto. Pero en ese llamado que Dios hace a Moisés y a Aarón para para producir la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, primero hay un mensaje, hay una amonestación, hay un pedido, hay un ruego, y después el Señor va cada vez hablando un poco más fuerte en lo que se conoce como las plagas. Ya vimos en el programa anterior el inicio de estas plagas, y en el capítulo 8 hay 3 plagas más, o sea, 3 fuertes llamados. La primera de estas plagas tiene que ver con ranas, la segunda con piojos y la tercera con moscas. ¿Cómo es esto? Leamos. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia del faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas partir, yo castigaré con ranas todos tus territorios. El río criará ranas, las cuales subirán, entrarán en tu casa, en la habitación donde duermes, en la cama, en la casa, en los hornos. Ustedes pueden imaginarse lo desagradable de esta situación. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, y haz subir ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano y subieron las ranas que cubrieron toda la tierra. Es interesante recordar en este detalle que los egipcios consideraban que Ejet era una diosa que tenía cabeza de rana. Es decir, ellos terminaban adorando a la rana. Era símbolo de la fertilidad y era también símbolo de la resurrección. Y ahora, en eso que era un dios para ellos, Dios hace un severo llamado de atención. Después que Dios manifestó esa señal, esa plaga, ese llamado fuerte de atención, dice versículo 7, que los hechiceros hicieron lo mismo. Con sus encantamientos hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces el faraón llamó a Moisés a Aarón y le dijo: orad a Jehová para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Dios. Respondió Moisés al faraón y le dijo: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Mañana, dijo él. Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, dejarán de ser molestas y solamente quedarán en el río. Versículo 12. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia del faraón. Moisés clamó a Jehová tocante a las ranas que había mandado sobre el faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Murieron las ranas de las casas, de los cortijos, de los campos, las juntaron en montones y apestaban la tierra. Pero al ver el faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, tal como Dios había dicho que el faraón haría. Así que ese fuerte llamado de atención parecía que iba a resultar, pero finalmente no resultó. Y el faraón continuaba en su posición: no voy a dejar salir al pueblo. Entonces aparece una tercer plaga, la segunda de este capítulo, pero aparece una tercera del total de estas 10 plagas. Jehová dijo a Moisés, versículo 16, di a Aarón, extiende tu vara,
golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por todo el país de Egipto. Ellos lo hicieron. Aarón extendió la mano, la vara, golpeó el polvo, piojos que se lanzaron sobre los hombres, las bestias, todo. Dice versículo 18 que los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos, pero esta vez no pudieron. Así que hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias, y entonces hasta los hechiceros le dijeron a Faraón: esto es el dedo de Dios. Nosotros no hemos podido hacer lo mismo. Pero a pesar de eso, el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó, tal como Jehová había dicho que habría de acontecer. Jepri era un dios que los egipcios consideraban como el dios de la resurrección, simbolizado por un escarabajo o por un hombre con cabeza de escarabajo. Así que en los mismos dioses que ellos consideraban, que eran sus dioses, ahora estaban siendo afectados, molestados por sus propios dioses en este llamado de advertencia y de juicio que Dios les estaba haciendo. En el versículo 20 comienza la cuarta plaga, la tercera de este capítulo, que es la plaga de las moscas. Dios le dijo a Moisés: levántate de mañana, ponte delante del faraón cuando él salga al río y dile: Dios dijo así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Por qué no dejas ir a mi pueblo? Yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que no haya en ella ninguna mosca. Es decir, habrá mosca en todo Egipto, menos donde vive la familia, el pueblo de Dios. Versículo 23, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, y mañana será esta señal. Así que vino la explicación, vino la advertencia, vino el anuncio, y las moscas molestísimas sobre las casas del faraón, sobre las casas de sus siervos, sobre todo el país de Egipto, y el país estaba corrompido a causa de ellas. Ustedes pueden imaginar que además de la molestia, ¿no?, hay algo mucho más serio detrás de un país lleno e infectado de moscas. Entonces el faraón llamó a Moisés y le dijo: vayan, ofrezcan sacrificios, no dentro del país, fuera del país. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios lo que es la abominación para los egipcios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Iremos por el desierto 3 días de camino y ofreceremos sacrificios a nuestro Dios, como Él nos diga, lejos de tus límites, para no atentar con lo que ustedes creen. Dijo el faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Dios vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, y oren por mí. Y Moisés respondió: al salir yo de tu presencia, rogaré a Dios que las diversas clases de moscas se alejen del faraón, de sus siervos, del pueblo, mañana, con tal que el faraón no nos engañe más, impidiendo que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia del faraón, oró a Dios, y Dios apartó todas aquellas moscas de la casa del faraón y de Egipto. Pero cuando fueron liberados de las moscas, otra vez el faraón endureció su corazón y no dejó salir al pueblo. Es interesante que había ese Jepri también, que era considerado el dios de la resurrección, y también estaba simbolizado en estas figuras y en estas moscas. Por eso insisto, los mismos que ellos consideraban sus dioses, inexistentes, creados por su propia imaginación, ahora eran lo que Dios estaba utilizando para producir molestias. Pero ellos no escucharon la voz, no escucharon la súplica, no escucharon el ruego y el pedido de Dios, y cuando las plagas comenzaron a molestar, a afectarlos, parecía que habría mano, pero finalmente
el corazón se endurecía para seguir en las suyas, impidiendo la salida del pueblo de Dios. Amigos, Dios siempre habla para mostrarnos un camino. Después puede ser que tenga que gritar para que lo escuchemos. Y a veces actúa más fuerte que una conversación para que entendamos, para que podamos ser sacudidos, para que reaccionemos a tiempo. Y a veces el Señor tiene que actuar como actúa un médico, que primero aconseja, después medica y finalmente, si es necesario, tiene que hacer una cirugía. Y parece que fuese una mala obra lo de cortar, pero el corte de ese médico seguramente es para sacar la enfermedad y recuperar la salud. Dios actúa desde su bondad y desde su amor siempre, a veces hablando, suplicando, invitando, otras veces sacudiéndonos para que reaccionemos. Escuchemos la voz de Dios. Dejémonos guiar por su enseñanza y hagamos la mejor elección para la vida. Señor, nos dirigimos a ti en la oración para pedirte que nos des un espíritu diferente al espíritu que el faraón tenía en Egipto, que podamos escuchar tu voz, que podamos entender tu palabra, que no necesitemos fuertes vientos que golpeen contra nuestra vida para percibir, para reaccionar y para aceptar caminar en tus caminos. Bendícenos a todos, para que de las experiencias buenas y erradas del pasado podamos aprender y hacer a tiempo todo aquello que debe ser hecho para nuestro propio bienestar, el bienestar de los que nos rodean y nuestro destino de eternidad. Bendícenos a todos, te pido, te agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana para seguir juntos buscando ser reavivados por su palabra.